Por cumplimiento de la nueva ley cósmica vigente, se informa a los señores viajeros que pueden libremente amar, reír, abrazar y sobre todo bromear en todo momento. Acomódense, pónganse los cinturones, porque todos los miércoles a las 9 de la noche partimos en busca de nuestro bienestar. Tan naturales como tú, Miguel Ángel Barcelona, Paco Valiente, piloto y copiloto, les invitan a este mundo en pro del bienestar del ser humano. Recuerden, todos los miércoles a las 9 de la noche, porque somos tan naturales como tú. Aquí estamos, sembrando conciencia. Último aviso a los señores pasajeros del vuelo. Embarquen urgentemente por la puerta número 11. Last call for passengers on flight. Please proceed urgently to gate number 11. Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio tan naturales como tú. Miguel Ángel Barcelona quien les habla, Paco Valiente a control. Hoy viajamos y comenzamos el año y vamos a realizar un viaje siempre en pro del bienestar del bien ser humano. Hoy vamos a tener la oportunidad de hablar un poquito con Víctor Taltabul, que él realiza medicina ayurvédica y nos va a aconsejar un poco sobre alimentación. Y ahora que comenzamos el año, pues lógicamente comprenderemos un poco sobre qué alimentos podemos incorporar en nuestra dieta, cuáles podemos sustituir y crear eso como un hábito de vida que nos lleve a ese estado de bienestar. Seguidamente hablaremos con Lourdes Vidal. Lourdes Vidal es la directora del Centro O Yoga en Sevilla. Antes de comenzar a realizar este programa, quisiera también realizar una lectura de una periodista francesa que se llama Marie-Monique Robin, y nos lo va a introducir Paco Valiente con un cuento precioso. Hubo una vez un rey que tenía un gran palacio cuyos jardines eran realmente maravillosos. Allí vivían miles de animales de cientos de especies distintas, de gran variedad y colorido, que convertían aquel lugar en una especie de paraíso del que todos disfrutaban. Solo una cosa en aquellos jardines disgustaba al rey. Prácticamente en el centro del lugar se veían los restos de lo que siglos atrás había sido un inmenso árbol, pero que ahora lucía apagado y casi seco, restando brillantez y color al conjunto. Tanto le molestaba que finalmente ordenó cortarlo y sustituirlo por un precioso juego de fuentes. Algún tiempo después, un astuto noble estuvo visitando al rey en su palacio y en un momento le dijo disimuladamente al oído: «Majestad, sois el más astuto de los hombres. En todas partes se oye hablar de la belleza de estos jardines y la multitud de animales que los recorren, pero en el tiempo que llevo aquí apenas he podido ver otra cosa que no fuera esta fuente y unos pocos pajarillos. ¡Qué gran engaño!». El rey, que nunca pretendió engañar a nadie, descubrió con horror que era verdad lo que decía el noble. Llevaban tantos meses admirando las fuentes que no se habían dado cuenta de que apenas quedaban unos pocos animales. Sin perder un segundo, mandó llamar a los expertos y sabios de la corte. El rey tuvo que escuchar muchas mentiras, inventos y suposiciones, pero nada que pudiera explicar lo sucedido. Ni siquiera la gran recompensa que ofreció el rey permitió recuperar el esplendor de los jardines reales. Muchos años después, una joven se presentó ante el rey, asegurando que podría explicar lo sucedido y recuperar los animales. Lo que pasó con su jardín es que no tenía suficientes excrementos, majestad, sobre todo de polilla. Todos los presentes rieron el chiste de la joven. Los guardias se disponían a expulsarla cuando el rey se lo impidió. Quiero escuchar la historia. De las 1000 mentiras que he oído, ninguna había empezado así. La joven siguió muy seria.
y comenzó a explicar cómo los grandes animales de aquellos jardines se alimentaban principalmente de pequeños pájaros de vivos colores que debían su aspecto a su comida, compuesta por unos coloridos gusanos que a su vez se alimentaban de varias especies rarísimas de plantas y flores que solo podían crecer en aquel lugar del mundo siempre que hubiera suficiente excremento de polillas. Y así siguió contando cómo las polillas también eran la base de la comida de muchos otros pájaros cuyos excrementos hacían surgir nuevas especies de plantas que alimentaban otros insectos y animales que a su vez eran vitales para la existencia de otras especies. Y hubiera seguido hablando sin parar si el rey no hubiera gritado: ¡basta! ¿Y se puede saber cómo sabes tú todas esas cosas siendo tan joven?, preguntó. Pues porque ahora todo ese jardín ahora está en mi casa. Antes de haber nacido yo, mi padre recuperó aquel viejo árbol arrancado del centro de los jardines reales y lo plantó en su jardín. Desde entonces, cada primavera, de aquel árbol surgen miles y miles de polillas. Con el tiempo, las polillas atrajeron los pájaros y surgieron nuevas plantas y árboles que fueron comida de otros animales que a su vez lo fueron de otros. Y ahora, la antigua casa de mi padre está llena de vida y color. Todo fue por las polillas del gran árbol. ¡Excelente!, exclamó el rey. Ahora podré recuperar mis jardines y a ti te haré rica. Asegúrate de que dentro de una semana todo esté listo. Utiliza tantos hombres como necesites. Me temo que no podrá ser, majestad, dijo la joven. Si queréis, puedo intentar volver a recrear los jardines, pero no viviréis para verlo. Hacen falta muchísimos años para recuperar el equilibrio natural. Con mucha suerte, cuando yo sea anciana, podría estar listo. Esas cosas no dependen de cuántos hombres trabajen en ellas. El rostro del anciano rey se quedó triste y pensativo, comprendiendo lo delicado que es el equilibrio de la naturaleza y lo imprudente que fue al romperlo tan alegremente. Pero amaba tanto aquellos jardines y aquellos animales que decidió construir un inmenso palacio junto a las tierras de la joven. Y con miles de hombres trabajando en la obra, pudo verla terminada en muchísimo menos tiempo del que hubiera sido necesario para restablecer el equilibrio natural de aquellos jardines en cualquier otro lugar. Llevará muchos años descontaminar las tierras y las aguas subterráneas hasta poder producir alimentos sanos. El aumento de las enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes, está directamente relacionado con los alimentos que comemos. Las hormonas sintéticas presentes en los fertilizantes y pesticidas que entran en contacto con la comida son muy peligrosas para la salud y no suelen detectarse en los análisis toxicológicos, por lo que se invalida el principio de que la dosis hace el veneno. Con esta gran advertencia, a modo de carta de presentación, la galardonada documentalista y periodista Marie-Monique Robin nos introduce en el mundo de la agroindustria, su campo de investigación desde hace más de una década y sobre el que versa su último ensayo, Las cosechas del futuro, cómo la agroecología puede alimentar al mundo. La transición de la agroindustria y la agroecología todavía es posible, explica Robin, pero aun existiendo la voluntad política necesaria para propiciar los cambios legislativos que la permitan, llevará muchos años descontaminar las tierras, las aguas subterráneas, hasta poder producir alimentos sanos. Es por ello que urge, en primer lugar, limitar el uso de pesticidas transgénicos. En América Latina en general es mucho más permisivo que en la Unión Europea, con el cultivo de organismos transgénicos y la comercialización de otras sustancias tóxicas como el bifenol, a que en otros lugares como Francia está prohibido. Una permisividad, alerta la autora Gala, con unas consecuencias más que visibles. Las parejas españolas son las que más problemas tienen de infertilidad de toda Europa, al afectar a 1 de cada 4. Al mismo tiempo, los cánceres, leucemia, están creciendo a un ritmo anual del 1 al 3% entre los niños, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, que ponen también en relieve el auge del origen fetal de las enfermedades en la edad adulta, presuntamente por tipos de alimento de la alimentación de las gestantes. La propia Autoridad Europea de la Seguridad Alimentaria, EFSA, ya se está dando cuenta de estas consecuencias y reconociendo las diferencias del principio toxicológico
de que la dosis hace el veneno, debido a las indetectables hormonas sintéticas, como demuestra la mayoría de la literatura científica sobre la cuestión. Alimentos saludables en un mundo sostenible. Las perniciosas consecuencias para la salud y el medio ambiente de la agricultura industrial, así como la crónica de una muerte anunciada que Robin comenzó a describir antes incluso que se produjeran las primeras crisis alimentarias en Latinoamérica, han llevado a la francesa a recorrerse el mundo en busca de alternativas ecológicas. Después de estudiar diferentes técnicas agroecológicas, pudo comprobar que su rendimiento puede ser mayor que con técnicas propias de la agroindustria. Este es el contestador automático del Golden Apple Quartet. Yes. Si llama usted y esta dulce canción resuena en su auricular, es que no estamos aquí, aunque quizás tampoco allí. Cuéntenos, sabemos escuchar. Para saber quién es usted, hable después de la señal que hace pi, que hace pi, que hace pi. Ya está. A ver, este dos TLDs, para estar en la casa, ¿no? Por eso a ver si me deja la llave. Y después, no. A ver, este era el pastel. Joder. Bueno, ya os llamaré. Bueno, y este contestador va a ser una llamada que realizaremos más adelante para poder hablar un poquito más sobre este tema que hemos introducido hoy, sobre el tema de la agroindustria, la agroecología. Y nada, seguiremos adelante informando sobre este tema. Pero ahora llegamos al momento que vamos a presentar a Víctor Taltabul, que él es terapeuta, masajista, formador en Ayurveda. Ha realizado la formación de medicina y masajes ayurvédicos en Arogya Brahman Armut Ayurveda Hospital en la India. Y la verdad que tiene un centro en Alcalá de Guadaira, donde todos los alcalareños podemos pasar, que es en Espiral, que se encuentra en la calle Madueño de los Aires. Muy buenas noches, Víctor. Hola, buenas noches, Miguel Ángel. Siempre es un placer recibir a colaboradores que han estado ya en temporadas anteriores con nosotros y siempre por portar un poquito de bienestar al ser humano. Y siempre nos gusta conocer a la persona, ya hemos hablado contigo varias veces, pero nos gustaría un poquito que nos explicaras sobre la técnica ayurvédica, ya que lo anunciaba yo esta mañana como una técnica ancestral, porque creo que es de las más antiguas que existen a nivel de terapia, ¿no? de medicina. Así es, Miguel Ángel, es una de las técnicas o ciencias, incluso medicina, más antigua que existe. Es original de la India, es la medicina natural de la India, que busca el bienestar de la persona, siempre teniendo en cuenta a la persona o el ser como un conjunto de cuerpo, mente y alma. Es decir, vamos a reequilibrar ese conjunto de cuerpo, mente y alma a través de diferentes herramientas, como puede ser la alimentación, como puede ser el masaje, como puede ser la medicina natural, o puede ser la práctica de ejercicio consciente, tipo yoga, tai chi, por ejemplo. Uh-huh. Es interesante porque en esta medicina podemos identificar tres tipos, o normalmente sería el nombre doshas, pero nos gustaría que nos explicaras un poquito en qué consiste esta tipología entre estos doshas. Pues la formación entre los tres doshas genera nuestra constitución o lo que es nuestra naturaleza, y luego cada dosha o cada biotipo tiene unas facultades propias a nivel físico, a nivel mental y a nivel emocional. Por ejemplo, son tres, una de ellas es Vata, Pitta o Kapha.
Vata, por ejemplo, está formado por los elementos aire y éter, espacio. Eso le da una característica de sequedad, por ejemplo, a la persona. Eso se traduce en la piel seca, por ejemplo, o en un comportamiento, una actitud seca, es decir, una persona que de momento está alegre y de repente te da un corte porque no sabe de dónde viene, y es ese aire que se mueve en la persona lo que genera esa actitud, por ejemplo, ¿no? Y bueno, toda esa parte se tiene en cuenta para entender cómo funciona la persona en un conjunto global. Y lógicamente hay enlaces entre ellos mismos para poder identificar también procesos que la persona puede estar viviendo, ¿no? Claro, hay una naturaleza que engloba estos tres dosas que hemos hablado, y luego esa naturaleza se mantiene, pero luego hay una variedad exterior dependiendo de la edad de la persona, del proceso por el que está pasando la persona, la estación del año, etcétera. Entonces todo eso hace que la persona, por ejemplo, cuando llega a la consulta se encuentra en un estado que puede ser diferente a su naturaleza. Qué bonito, porque creo que una de las bases dentro de las técnicas naturales es el reequilibrio. Y lógicamente cuando se encuentra en desequilibrio, la cuestión es volver a equilibrar ese estado tanto físico, emocional o vibracional. Yo me gustaría también conocer, porque en la parte de la alimentación ayurvédica, todo el mundo piensa que lógicamente pueden ser alimentos muy diferentes a los que solemos comer aquí, pero se pueden introducir en la dieta, ¿no? Algunos de ellos. Sí, hay algunos que ya los puedes encontrar más a menudo en herboristerías o centros de dietética especializados, pero sin embargo no hay que complicarse mucho la vida. La alimentación o la dieta ayurvédica se basa en conocer esa naturaleza de la persona, en conocer ese estado en el que viene la persona, que normalmente es un estado desequilibrado, y ver qué tipo de alimentos le favorecen ese estado de reequilibrio. Entonces pueden ser alimentos cotidianos que utilizamos habitualmente, no hace falta comer comida india o comida muy complicada, simplemente se trata de saber combinar los alimentos y qué tipo de sabores pueden ser los más favorables para la persona en ese momento. Y lógicamente, si nos ponemos a pensar un poco, todo el mundo en este momento aquí puede llevar una alimentación ayurvédica, entre comillas, puede realizarlo, incluyendo a lo mejor más especias o algunos alimentos, como hemos dicho, jengibre, cúrcuma, pueden ser apropiados en introducirlos en la dieta. Que veo ahora últimamente que se ha puesto mucho también el consumir el jengibre y la cúrcuma, y creo que son elementos también muy de allí, de la India. Sí, en lo que es la dieta ayurvédica, el jengibre tiene una importancia especial, igual que la cúrcuma. Por ejemplo, el jengibre en el concepto de favorecer una mejor digestión para gente que tenga problemas de digestiones lentas, por ejemplo, digestiones irregulares o exceso de gases. Lo que necesitamos es aumentar el fuego digestivo, y el jengibre es una especie que nos ayuda a aumentar ese fuego digestivo sin desbordarlo. Entonces equilibra muy bien en las tres tipologías y nos ayuda muy bien en casi todas las naturalezas. Y luego hoy en día, bueno, se está hablando mucho más de la cúrcuma, que ya hace miles de años que se está utilizando en la medicina ayurvédica o en la alimentación ayurvédica, y tiene múltiples propiedades que también, bueno, le podemos sacar provecho para reequilibrar el ser de la persona, ¿no? Una de las cosas principales que me gustaría llevarle a los oyentes es el que no es difícil el llevar una dieta normalmente equilibrada, pero yo quisiera conocer, aunque pueda haber muchísimas variedades según la persona, el proceso de equilibrio o desequilibrio que pueda tener, en rasgos generales, ¿cómo podría hacer un día la alimentación llevándola siempre un poquito al campo ayurveda? Pues mira, el concepto principal de ayurveda es que hay 6 sabores, que son el dulce, el ácido, el salado, el amargo, el astringente y el picante. Estos 6 sabores deberían estar presentes en la dieta diaria de cada persona, en cada comida, siempre y cuando estemos en equilibrio. Si no estamos en equilibrio, lo que buscamos es saber qué tipo de sabores, cuál de ellos son más favorables a la persona para el equilibrio. Eso se traduce en alimentos, evidentemente. No buscamos directamente el sabor, sino el alimento. Pues alimento más dulce, como puede ser un arroz, un cereal más dulce, como puede ser el arroz,
o unas legumbres que se consideran en Ayurveda más astringentes. Pues hay personas que podrán tomar más arroz, para simplificarlo, o podrán tomar durante un tiempo más legumbres, para simplificarlo también. Por ejemplo, yo me puedo levantar por la mañana y tomar un trozo de pan, acostumbrado aquí a que estamos consumiendo tostadas todos los días, un pan tostado integral. Habría que ver tu constitución, habría que ver el estado en el que estás. Para muchas personas no sería recomendable a diario tomar esa tostada de pan. Habría que combinarlo con otras cosas o con otro tipo de pan incluso que no sea integral, que puede ser el centeno, por ejemplo. Ajá. Qué interesante, de verdad, Víctor. Bueno, el estar hablando contigo también es para que nos presentes un poco todo lo que podemos aprender a partir de este fin de semana en Espiral. Pues este fin de semana empieza un curso de nutrición ayurvédica de 6 meses, aquí en el centro en Espiral, y lo que vamos a tratar, lo primero, es conocer lo que son los doshas, con el concepto ayurvédico básico, sobre el que se basa el resto de la alimentación, por ejemplo, que es lo que vamos a tratar durante el curso. Vamos a conocer cuál es la esencia o naturaleza de cada persona, para saber a partir de ahí qué tipo de dieta, alimentos, sabores deben incorporar en su día a día, o en momentos puntuales en donde se sientan desequilibrados, porque a través de la alimentación podemos regular muchas cosas y podemos evitar pues desde resfriados a otro tipo de enfermedades más graves, siempre y cuando pues lleguemos a una dieta regular. Entonces, durante el curso aprenderemos a conocer los alimentos, los sabores, la combinación de alimentos y sabores. Haremos también un día práctico de cocina ayurvédica para que de todo lo que hayamos visto en el curso veamos cómo podemos combinarlo sin que nos agobiemos, porque a veces hablamos de sabores, hablamos de alimentos, de los doshas, y empieza a sonar todo muy raro y empezamos a entrar en agobio. Entonces, para que veamos sobre la marcha lo fácil que puede ser la cocina ayurvédica. Wow, eso tiene que ser algo fantástico, porque de comenzar desde cero a conocer este tipo de alimentación puede ser muy, muy interesante. Yo siempre el recuerdo que me viene un poco a la hora de pensar en medicina, en alimentación ayurvédica, es la combinación de color, de sabores tan intensos que pueden tener alimentos que normalmente pueden ser tan básicos como una verdura o como algún tipo de... Porque intentamos de tirar más por la línea vegetariana, de comer más vegetales, legumbres y dejar un poco al lado proteínas animales. Sí, la alimentación ayurvédica promueve ese tipo de alimentación vegetariana, pero no excluye el alimento de proteína animal, sobre todo enfocado a medicina, utilizarlo como un caso de medicinales o dependiendo del estado de la persona. Igual es necesario un pequeño aporte de proteína animal o no, simplemente. Pero sí que tiende a la alimentación vegetariana. También hay que decir que es una alimentación con mucho más sabor de la que estamos acostumbrados, con mucho más colorido, como decías tú también. Entonces, no solo alimentamos el cuerpo, sino alimentamos también por los sentidos y alimentamos también el alma, ¿no? El ser, pues que la alimentación o el comer no se vuelva algo rutinario y algo aburrido, sino que se vuelva algo también inspirador y con ganas, ¿no? Que nos alimentemos en todos los sentidos. Yo me gustaría también un poquito, porque en la medicina ayurveda, lógicamente, en la India se trabajará y se tratará con la fitoterapia de allí, de la zona, pero aquí trabajamos con elementos que son muy particulares de aquí, de la tierra, de Occidente, ¿no? Sí, puedes incorporar perfectamente lo que es el concepto de medicina ayurvédica con la fitoterapia de aquí. De hecho, yo creo que lo he contado una vez también. Una de las cosas de mis preocupaciones cuando yo estaba estudiando, y se lo comenté al médico ayurvédico, pues le decía, pero bueno, ¿yo cómo voy a hacer si allí no llega la fitoterapia o está costando mucho por temas de regulación, etcétera? Y me dijo, no, olvídate de eso, tienes que aplicar con lo que tengas allí los conceptos de Ayurveda, es decir, qué tipo de fitoterapia le puede venir bien a cada persona según el estado en el que está, simplemente. Y utilizar la fitoterapia que tenemos aquí en España, porque tenemos una fitoterapia muy, muy potente y muy buena.
Bueno, pues ya saben que todo esto va a ocurrir en Espiral, en la calle Madueño de los Aires, aquí en Alcalá de Guadaira. Háblanos un poquito del centro, porque aparte de este curso, las actividades que tenéis son constantes, diarias, y me gustaría un poco hacerlo conocer a las personas que estén en este momento conectando con tan naturales como tú. Pues el centro tiene actividades diarias, como tú dices, principalmente actividades de yoga, diferentes tipos de yoga para niños, para embarazadas, yoga terapéutico, hatha yoga, vinyasa, durante toda la semana, principalmente de lunes a jueves. Y luego tenemos actividades, cursos, talleres, conferencias, presentaciones de libros que vamos haciendo y vamos publicitando regularmente tanto en el Facebook como en la página del centro, que es en espiral.es. Y ahí pues la gente puede ir viendo las actividades que vamos promocionando. Son cursos variados, siempre con la misión y la búsqueda de aportar bienestar y felicidad, como es el lema de Espiral, terapias para tu felicidad, aportar felicidad a la persona, ¿no? Que encuentre el camino hacia la felicidad. Víctor, siempre es un placer recibirte como colaborador de Tan Naturales como tú. Muchísimas gracias. ¿Algunas palabras antes de que despidamos esta entrevista? Pues tan solo me gustaría un inciso con el curso de nutrición que empieza este sábado. Decir a la gente que tenemos 2 promociones que con descuento sobre el precio del curso para las 6 primeras personas que se apunten, y para las siguientes personas que se apunten tienen la opción de elegir entre una consulta ayurvédica pues para conocer su prakriti, su constitución, su naturaleza, o bien darse un masaje ayurvédico, que es otra de las técnicas que utilizamos en Ayurveda. Y dicho esto, pues agradecerte una vez más el contar con nosotros, con el Centro en Espiral, y contar con el Ayurveda también. Pues muchísimas gracias, Víctor. Un saludo, un abrazo desde aquí, desde Tan Naturales como tú. Un abrazo, Miguel Ángel. Muchas gracias. Yo practico o yoga. Yo practico o yoga. Yo practico o yoga. Yo practico o yoga. Nosotros practicamos o yoga. Bueno, pues tengo el placer de hablar con Lourdes Vidal. Ella es licenciada en Derecho y ha desarrollado su carrera en este campo durante muchísimos años, ocupando puestos de responsabilidad que implicaban mucha presión y horarios interminables.
Comenzó a practicar yoga hace casi 2 décadas, iniciándose en Hatha Yoga con el estilo Sivananda de Sevilla, en Sevilla. En el año 2002 se desplazó a Bruselas para trabajar en la Comisión Europea y durante ese tiempo, a pesar de disfrutar de su trabajo, experimentó jornadas de trabajo maratonianas y una forma de vida que no daba tregua para la conciencia. Con un pasado deportivo en baloncesto y practicante de natación durante años, en la actualidad Lourdes combina la práctica de asanas con correr. Amante del deporte, Lourdes busca un enfoque más dinámico que complementa la práctica del silencio. La verdad que tiene y imparte una formación de profesores especializada en Vinyasa Flow junto a Francisco Gallardo Rodríguez, médico traumatólogo especialista en medicina del deporte y también es jugador de baloncesto. Creo, Paco, que tenemos ya en antena con nosotros a Lourdes Vidal. Muy buenas noches, Lourdes. Hola, buenas noches, Miguel Ángel, ¿qué tal? Bueno, presentarte como te he presentado, como licenciada en Derecho y llevando a cabo como directora del Centro Yoga, la verdad que es muy interesante y toda persona que nos visita nos gusta conocer un poco cómo surgió ese cambio o ese acercamiento en esta práctica, como es la práctica del yoga. ¿Cómo entro yo en el yoga, no? Efectivamente. Bueno, pues eso ocurrió cuando estudiaba Derecho en la facultad. Yo tenía una amiga, Pilar, que su madre era profesora de yoga y yo me iba a estudiar a su casa y recuerdo que hacíamos yoga con la madre y bueno, a mí eso no me parecía, era un yoga muy suave y me aburría un poco por entonces, pero me resultaba muy curioso porque encontraba como un espacio para estar conmigo, un espacio de silencio y entonces me encantaba, era como ese espacio que no tenía en casa con el ruido de mis hermanos, no tenía en la facultad, no tenía en ningún sitio, era como encontrar el silencio y me gustaba mucho, entonces cada vez que iba a casa de Pilar hacía yoga con la madre y luego ya la madre puso un estudio y yo empecé a ir a yoga con ella, así comencé yo. Sí. Uh-huh. Muy interesante porque al final y al cabo te ha acompañado el yoga en todo tu proceso de vida, tanto personal como profesional. Y Cierto. Los beneficios de una práctica donde trabaja el cuerpo, calma la mente, como dices, fortalece el espíritu, es algo también muy interesante. Cómo eso ha hecho que llegues hasta querer transmitir esa información a los que se acercan a ti. Pues porque, Miguel Ángel, yo pensé durante muchos años que estaba adquiriendo herramientas que beneficiaban mi bienestar personal y que además me ayudaban a controlar la mente. Y con el tiempo descubrí que la mente se podía observar y que podías salir de la mente y que al fin y al cabo la mente no eres tú y que si no controlas tú a la mente te controla a ti. Y bueno, estuve muchos años estudiando, practicando y empecé a enseñar yoga precisamente en el estudio de Pilar, de mi maestra. Y bueno, con el tiempo pues formé un grupo de alumnos con una comunidad y cuando Pilar cerró su estudio buscamos un gimnasio para seguir, estuvimos un tiempo en un gimnasio haciendo yoga y bueno, pues empezó a rondarme la cabeza lo de abrir un centro y poder compartir todo esto con la gente. Y gente como yo, ¿no? Que tenía un trabajo súper estresante y que necesitaba herramientas de vida o al menos la oportunidad de respirar lento y permitirse el silencio, ¿no? Y bueno, así fue, ¿no? Surgió la posibilidad porque hubo amigos que se ofrecieron a montar el centro conmigo y bueno, pues profesionales también del mundo del derecho y de la comunicación y abrimos O-Yoga en Sevilla. La verdad que O-Yoga, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es con la naturalidad que se practica y con que aun siendo una línea oriental, era una forma un poco práctica de llevarlo hacia adelante, ¿no? Y de transmitir ese mensaje. Sí, porque es cierto que es una filosofía oriental, pero nosotros somos occidentales y entonces
Bueno, a mí personalmente no me iba del todo el 100% oriental, porque mi cuerpo era mucho menos flexible que el de los orientales y porque mi mente era mucho más dispersa que la gente que en su día creó el yoga, o la gente que en su tiempo empezó a practicar el yoga, ¿no? Y que estaban acostumbrados a horas de meditación. Entonces quisimos adaptar el yoga a mentalidad occidente, y una cosa que hicimos es empezar a viajar a Estados Unidos, porque allí hay muy buenos profesores, y los americanos han hecho muy bien lo de adaptar el yoga a los cuerpos y mentalidad occidental. Ellos han adaptado muy bien el yoga a Occidente. Y a mí me encantó, y empecé a practicar con muchos profesores, y con el tiempo, bueno, pues hemos creado un centro y una comunidad de profesionales aquí que utilizan el yoga como herramienta de vida, de bienestar, que lo utilizan en el trabajo, que lo utilizan en su vida, y bueno, somos occidentales y lo occidentalizamos, ¿no? Cogemos lo que nos sirve, y desde luego con absoluto respeto a esta filosofía, también conservada en el tiempo, pero adaptándolo a los cuerpos occidentales, que son menos flexibles, y a las mentes occidentales, que son más dispersas. Y para ello pues recurrimos a médicos y a fisioterapeutas, y empezamos a estudiar bien el cuerpo, y nuestro yoga está muy focalizado anatómicamente y persigue fines anatómicos concretos, ¿no? Entonces nosotros trabajamos con deportistas. En Zonzi viene a hacer yoga aquí, el jugador del Sevilla, y bueno, tenemos varios corredores. Trabajamos también con oficinistas, trabajamos con amas de casa, trabajamos con, no lo sé, con muchos tipos de gente, bailarines, hay muchos bailarines, y bueno, tenemos un yoga adaptado a cada cuerpo, y podemos trabajar perfectamente con la ayuda de estos sanitarios, pues las características de cada persona. Pues es interesante, y ahora destacar también, porque veo que te unes y se acercan a ti profesionales de la salud, médicos, pero hay algo que me ha llamado mucho la atención, que es la hora blanca, y creo que está acompañado también por una doctora, ¿no? Cierto, nosotros creamos la hora blanca, que es un programa gratuito de yoga y meditación para personas que pasan por la experiencia del cáncer, y colabora con nosotros y nos ayuda Ana Casas, que es oncóloga especialista en cáncer de mama. Y bueno, la idea fue poder aportar algo a la comunidad, a Sevilla, como centro, ¿no? Y bueno, podíamos hacerlo, podíamos permitírnoslo, y nos gustó la idea, y bueno, nos resulta muy satisfactorio, porque realmente a todos nos puede pasar. De hecho, en mi casa ocurrió, mi padre tuvo cáncer de pulmón, y bueno, pues tenemos todas las semanas yoga para gente que pasa por la experiencia del cáncer, y cualquiera puede acceder a esas clases de yoga y meditación, pues para fortalecer el sistema inmunitario, para crear un espacio de calma, de paz, porque realmente es en ese espacio de silencio donde se puede producir la curación. La curación no se produce en una situación de estrés y de agobio, sino en un cuerpo calmado y relajado, en una mente en calma. Bueno, esa fue la idea, un poco. Hay un trocito en la presentación que normalmente dice que solicita siempre la colaboración de médicos de reconocido prestigio en sus programas y formaciones, porque considera que el yoga como una forma de medicina. Y eso es muy bonito de destacarlo. Sí, es cierto. Yo creo que es una forma de medicina, ciertamente, porque, bueno, es muy completo. Trabaja a nivel de la mente, y mente y cuerpo están conectados, y bueno, los pensamientos afectan al cuerpo, porque los pensamientos generan emociones, y las emociones es la química que recorre tu cuerpo, ¿no? En forma de pues neurotransmisores, hormonas y péptidos, y eso impacta en tus células, y cuando impacta en tus células, impacta en tus genes, activándolos de una forma u otra, ¿no? Sumando salud o restando salud. Entonces, el trabajo de la mente es esencial para la salud,
Y luego el trabajo del cuerpo es muy beneficioso porque tú debes cuidar tu cuerpo. La idea es cuánta conciencia tienes sobre tu cuerpo, que te permite comer mejor, que te permite hacer un ejercicio adecuado, ni muy exagerado ni poco, que te permite ser consciente de cuando tu cuerpo protesta o cuando tu cuerpo te avisa con un dolor. Y el yoga te permite esa conciencia. En realidad el yoga es un trabajo de conciencia, es un trabajo de equilibrio. Y lo más importante que le veo yo a nivel físico al yoga es que el yoga trabaja la musculatura estabilizadora profunda, y eso es muy difícil de trabajar en otra actividad física, porque normalmente cuando haces un deporte como correr o jugar al tenis, al pádel, al golf, lo que hace es trabajar los músculos grandes, y de hecho nosotros al movernos tenemos movimientos muy groseros, usamos la musculatura grande, pero no usamos la musculatura profunda. Y la musculatura profunda es la estabilizadora y es la que te permite conseguir mejor potencia y más eficacia en los otros movimientos, y la que evita al fin y al cabo las lesiones, ¿no? Entonces el yoga consigue fortalecer y tonificar esa musculatura profunda y se nota además en varias semanas. Yo lo noto, de hecho yo soy corredora y soy corredora amateur, y lo noto. Yo desde que practico este yoga americano corro mucho mejor, soy mucho más estable y tengo mucha más potencia en las extremidades, porque mi core, mi centro está mucho más fuerte, más estable. Pues sintiendo tu vibración en la voz, la verdad que me están entrando ganas de vivir una clase, ¿no?, contigo, claro. Y de probar, pues vente a probar, porque es gratis probar en yoga. Pues vamos a hablar un poquito del centro yoga, porque todas las actividades que realizáis, aparte de las clases de yoga semanales, creo que hasta hay la posibilidad de poder practicar inglés. Ah, sí, porque nosotros queríamos hacer... En realidad queríamos hacer, yoga quiere hacer ciudad, ¿no? Quiere crear, quiere colaborar con las instituciones y la administración en hacer una ciudad del bienestar, ¿no? Y que haya una ciudadanía activa y que seamos una ciudad europea. Y nosotros por eso decidimos tener clases en español y en inglés. Y de hecho tenemos muchos españoles que vienen a las clases de inglés, ¿no? Es una forma también de practicar. Y bueno, tenemos más de 35 clases semanales, muchas de ellas en inglés, algunas en inglés y en español, a petición de los alumnos, y de distintos tipos muy suaves, tipos muy intensos, atléticos, dinámicos, para deportistas, para embarazadas, para gente más adulta, más mayor, para niños. Tenemos todo tipo de yoga, lento, rápido, un yoga de estiramiento, un yoga restaurativo para el estrés. En fin, hay mucha variedad, porque la idea es crear un centro para profesionales, para gente que no tiene tiempo, como todos, que no tenemos nadie tiempo, y que puedas venir a la hora que quieras. Y bueno, funcionamos con bonos o con tarifas planas, y tenemos clase de las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, de lunes a domingo, y puedes venir cuando quieras y elegir el tipo de yoga que te vaya cada día. Y lo curioso de nuestro centro, o lo que nos destaca un poco, es que somos un estudio creado por profesionales que tenemos un nivel de estrés como cualquiera de la gente que viene aquí, ¿no? Con lo cual sabemos cómo se sienten y sabemos lo que necesitan, ¿no? Y por eso hemos creado esa variedad de clases. Y además nuestros profesores son profesionales de distintos sectores, ¿no? Hay un economista que enseña yoga, hay la meditación la enseña un periodista de Canal Sur Radio y de Onda Cero, un piloto de Iberia enseña también la meditación, tenemos otro profesor que es funcionario que enseña meditación, un profesor de inglés que enseña yoga, que es la Rebeca, que da las clases en inglés. Tenemos un ingeniero que también enseña yoga, yo soy abogado y enseño yoga, una bailarina, un informático y empresario que también imparte yoga. O sea que somos profesionales, somos gente que sabemos lo que hay ahí fuera y cómo aplicar estas herramientas para que nos vaya bien, ¿no? Para conseguir bienestar, para conseguir calmar la mente, para conseguir parar, ¿no? Y respirar. Y bueno,
creo que eso nos permite conectar muy bien con la gente que viene y crear una comunidad divertida. Hay veces que hacemos los domingos yoga y sushi y después de la clase nos quedamos comiendo aquí todos y bueno, la verdad es que se ha creado una comunidad muy simpática y gente que además es un poco networking, ¿no? Hacen como contactos incluso, no solo de amistad, sino a nivel profesional. Y bueno, nos gusta lo que hemos creado. Yo lo que siento, la vibración, una de las vibraciones que siento es la maestría en lo natural, porque el llevar un día a día natural con una profesión normal e integrar este tipo de técnicas en el día a día de nuestro estrés, de nuestras situaciones, hace que se comprenda muchísimo mejor a la persona que tengamos delante, que no viviendo en ese estado espiritual elevado, que la verdad que creo que son aspectos muy diferentes o pueden los mensajes a lo mejor no ser tan bien comprendidos como lo hemos comprendido al escucharte, Lourdes. Sí, pues bueno, la idea nuestra era hacerlo fácil para poder llegar, pero bueno, eso no quita que también alcancemos o busquemos, ¿no? Ese estado elevado del ser, ¿no? Uh-huh. Cada uno a su ritmo y cada uno busca lo que quiere buscar y coge lo que le interesa, ¿no? Pero nosotros intentamos trabajar mente, cuerpo y también el espíritu. Intentamos conectar, ¿no? Y descubrir más allá de la mente quién eres tú, ¿no? Y conectar con ese ser humano, ¿no? Y a mí me encanta, por ejemplo, Eckhart Tolle, que escribió El poder de la hora, habla de la inconsciencia humana y la conciencia, y él dice, bueno, cuando vivimos en la mente y vivimos en este ritmo que tenemos, vamos de aquí para allá sin ser conscientes, y la mente nos controla y estamos todo el día identificados con la mente está todo el día, pues tengo que hacer el informe, tengo que recoger tengo que ir a por el niño, tengo que comprar plátanos, bla, 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 hay que ver lo que me ha dicho hay que ver otro, me agobio, me entristezco, me alegro, y cuando estamos en ese ritmo, vivimos vidas inconscientes, y Eckhart Tolle dice que somos humanos. Pero cuando conectas, cuando sales de la mente, cuando respiras lento y hacia tu cuerpo, cuando consigues calmar la mente y conectas, entonces vuelves a ser ese ser humano, ¿no? Porque vives en ese estado de conciencia, de conexión, y eso nos hace mejor persona. Y en realidad la idea del yoga es conectar, vivir mejor, pero también ser mejor persona. Hay una cosita antes de terminar que me gustaría destacar, que es una pregunta: ¿dónde están los hombres? Y la verdad que es precioso el pequeño trocito que he recibido, que me has enviado, que el yoga fue creado en un mundo de hombres, desarrollado para hombres, pero hoy en día la mayoría de las practicantes de yoga son mujeres. Cierto, hoy en día la mayoría de las practicantes de yoga son mujeres, y yo creo que es porque el hombre malinterpreta un poco el yoga, ¿no? Y piensa que tienen que ser flexibles para hacer yoga. Y piensa que el yoga es muy relajado y que consiste en tumbarte y estar ahí, pero el yoga puede ser muy dinámico, muy atlético, muy divertido. O sea, hay yogas en los que nosotros hacemos flexiones, el pino, hay yogas muy relajados, y no hace falta ser flexible, porque de hecho la mayoría de los que estamos aquí no somos flexibles porque trabajamos en una oficina y eso nos acorta la musculatura, o vamos a correr 3 días en semana y nos estiramos, ¿no? Y todo eso acorta la musculatura. No hace falta ser flexible y bueno, es una de las razones por la que nos viene. Y otra cosa que yo creo que les echa un poco para atrás es porque la mujer es la espiritualidad, la mujer es más espiritual que el hombre. En un principio, fíjate qué curioso, que la mujer parece que es más espiritual, se siente más atraída por los temas espirituales, pero luego cuando un hombre entra en la espiritualidad es muchísimo más disciplinado que la mujer, muchísimo más. Y por eso nosotros hemos sacado una campaña hoy que se llama Hoy Yoga Busca Hombres, y consiste, le hemos puesto Hoy Yoga Busca Hombres. Consiste en que si eres de Yoga, si estás aquí en Yoga, tienes un bono, eres socio de Yoga o eres de la comunidad de Yoga y traes a un chico para probar una clase, entran los dos gratis a la clase.
Anda. Así que le he puesto, corre a por él y consigue un hombre. O sea que durante todo el mes de enero buscamos hombres. Lourdes, para mí es un placer recibirte, escuchar tus palabras, la verdad que muy clarito, y creo que las indicaciones que se han podido dar para que los oyentes tengan un poquito el concepto del yoga más cercano, y agradecerte desde tan naturales como tú el tiempo que nos has dedicado. Vale, pues muchísimas gracias por contar con nosotros, por llamarnos y por escucharnos. Y os esperamos aquí, porque Claro además que sí. buscamos hombres, ¿eh? Pues por allí pasaremos, Lourdes. Sí, os esperamos aquí. Estamos en el barrio de San Lorenzo, en la calle Curtidurías 12 en Sevilla. Es una perpendicular de Torneo. En la calle Curtidurías 12, en Sevilla, en el barrio de San Lorenzo. Sí, en el barrio de San Lorenzo. Si no, podéis mirar la web, que es oyoga.eu. Estupendo, pues dicho está el Centro Yoga en Sevilla con Lourdes Vidal. Muchísimas gracias, Lourdes. Gracias a ti, Miguel Ángel. Un abrazo. Un abrazo, buenas noches. Hasta luego. Nosotros vivimos en la carencia. Vivimos en la carencia porque estamos acostumbrados a enfocarnos en los pensamientos negativos. Y yo tenía una maestra que era una Swami de Shivananda, la organización de Shivananda, que decía: los pensamientos negativos son más fáciles de tener porque requieren menos energía, menos esfuerzo, no hay que hacer ningún esfuerzo. Entonces entramos en ese bucle. Bueno, pues nosotros estamos acostumbrados a ver en nuestra vida lo que no tenemos. Cuando nos focalizamos en lo que no tenemos, nos volvemos eso. Si te focalizas en la carencia, aumentas esa carencia. Y en realidad se trata de volverse hacia adentro y cambiar la vibración. Porque si seguimos vibrando a esa frecuencia tan baja, cuando te enfocas en la carencia, en lo malo, ves solo carencia y ves solo lo malo. Y sigues viendo lo malo en todos los sitios. Y cuando tienes esa vibración atraes más de lo mismo. Y se trata de volverte hacia ti, volverte hacia adentro y focalizarte en qué tienes, no en lo que no tienes, sino en lo que tienes. Y muchos queremos que nuestras vidas sean diferentes. Queremos una pareja si la cama está vacía, queremos un trabajo nuevo, o queremos un trabajo si no tenemos un trabajo, queremos una vida social si no la tenemos, queremos más. Pero hay veces que no tenemos espacio suficiente para abrazar eso que queremos. Si vivimos en un espacio pequeño que se nos ha quedado pequeño, ¿cómo podemos abrazar si la vida nos trae más de lo que tenemos? No cabe, es como tener una caja pequeña y vivir en esa cajita y pedirle a la vida que me traiga más de lo que tengo ahora. No cabe, no lo puedo sostener ahí. Si quiero más tengo que salir de la maceta pequeña. Pero yo no quiero salir de la maceta pequeña porque me da miedo, porque no hay nada. Y es mejor una maceta pequeña, una relación diminuta, un trabajo diminuto, que nada. Y porque cada vez que yo voy a saltar de una maceta a otra, si no veo la maceta grande o el espacio o la caja grande enfrente, no salto, me asomo. Si la veo, pues como que intento coger la maceta grande, ¿no? Esto es como cuando yo dejo una relación, pero me agarro a otra, ¿no? Y hasta que no tenga esta segura no dejo la anterior. Pero eso hace sufrir, eso duele mucho. Wow, qué bonito escuchar la vibración, la voz y el mensaje de Lourdes Vidal. Pues llegado este momento, Paco Valiente a control, Miguel Ángel Barcelona quien les habla, les emplaza para la semana que viene, que seguimos en esta programación llevando bienestar al bien ser humano. Desde Tan Naturales como Tú, Radio Guadaira, ya les digo, el miércoles que viene estaremos de nuevo con todos vosotros y con sorpresas, como siempre suelo decirle a Paco. Un cordial abrazo. De todos los seres vivientes, la gente de piedra, la madre tierra, el padre cielo, el abuelo sol, la abuela luna, los subterráneos, el pueblo de las estrellas, los humanos, los hermanos y hermanas del cielo, los hermanos de pie o los árboles, y los seres del trueno. Gracias, gran espíritu, gran misterio, por tanta belleza a mi alrededor. Anita, de toda esta gente no sabrá alguien dónde he dejado yo las llaves.